Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, yo soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario y hoy día tengo varios temas de los que conversar, así que vamos a partir con esta foto. Porque sí, ayer fue la marcha de las comillas ciencia, donde querían, exigían quitarnos a la fuerza nuestro dinero para poder financiar sus proyectos científicos, en lugar de conseguir dinero por su propia cuenta. Prefieren hacerlo a promedio de la violencia, pero lo que más da miedo es este tipo de imágenes en la que podemos observar cómo se pretende no solo financiar por medio de la violencia la ciencia en Chile, sino además destruirla por completo. Aquí tenemos al diputado Giorgio Jackson con una señorita probablemente de un movimiento universitario feminista, con un cartel que dice que hay que hacer una investigación científica de las artes con enfoque de género. Y como si no fuera suficiente que ya tengamos la geología feminista, la glaciología feminista, e incluso la geografía feminista, que enseña a las personas que las penínsulas son una forma de opresión patriarcal. Esta clase de mujeres descerebradas, aunque por supuesto no tanto como los hombres que las apoyan, han logrado destruir por completo las ciencias sociales en Estados Unidos y hacer un enorme daño a las ciencias naturales, considerando que solo el 1% de los papers publicados de ciencias sociales tiene publicación en algún medio o en algún libro. No solo eso, han defendido cosas tan estúpidas como que hay que estudiar, por ejemplo, la glaciología feminista, hay que estudiar los glaciares, hay que estudiar los fenómenos del hielo, con la perspectiva de los hombres y las mujeres. Todo tiene que estudiarse como los hombres y las mujeres, los hombres y las mujeres, los hombres y las mujeres. Han estudiado, que ahora quieren estudiar la historia del arte con la perspectiva de los hombres y las mujeres, los hombres y las mujeres. Yo le sugiero a esta señorita que lea Camille Paglia, una de las profesoras más importantes de historia del arte, que le va a dar una muy buena selección de qué es lo que se trata. Pero lo que nos quieren importar no solamente es esta forma de ver el mundo posmoderna y súper ahueonada, sino además la violencia. La violencia con la que estas señoritas defienden su postura en todos los campus del primer mundo, y eso es lo que nos quieren importar hacia acá. Pero a mí me parece que es una muy pésima estrategia traernos lo peor de los países que en este momento están sufriendo esta tragedia que es el mundo social justice warrior en sus campus universitarios y en sus calles. Pero al final lo que yo más me duele, más incluso el hecho de que estén trayendo esta cultura asquerosa, violenta, irracional, estúpida, anticientífica, es el hecho de que se pretenda gastar el dinero de la gente pobre de Chile para hacer investigaciones tan innecesarias e inútiles como estas. Para inyectar dinero en temas políticos, para investigaciones políticas, de forma grotesca, desde la plata de los pobres que se les quita por medio de los impuestos. El dinero que hace que las personas sean más miserables en este país va a ser gastado en investigaciones de por qué las mujeres pintan cuadros de un color y los hombres de otro, y cómo esa es una opresión del sistema machista y no sé qué. A mí me parece que tenemos que oponernos firmemente a esto. Deberíamos de verdad hacer una oposición mucho más fuerte contra este tipo de situaciones. En lo siguiente espero responder este comentario del señor Héctor Felipe Donoso, que me llegó en una discusión dentro de la página de Capitalismo Revolucionario. El que no quise responder así directamente en la página porque dije, esta respuesta tiene que ser más pública y es más importante. ¿Qué dice? Dice, hasta el momento, el único regulador entre el sector privado y la sociedad civil en nuestro, comillas, bello modelo económico capitalista neoliberal es el Estado, el cual tampoco ha hecho una labor libre de favores, amiguismos e influencias. Por ende, lo único que veo por el cual protegería la, comillas, libertad económica sería en caso de un monopolio comercial gigantesco tipo Cencosud se uniera con Walmart. Señor Héctor Felipe Donoso, le voy a explicar cómo funcionan las cosas. La sociedad civil y el sector privado son lo mismo. No hay un mediador entre ellos porque son lo mismo. El sector privado es la sociedad civil en tanto y en cuanto toda la sociedad civil tiene propiedad privada. Toda, completa. Incluso aquellos que tienen solamente la propiedad sobre su cuerpo tienen una propiedad privada. No necesitan que el Estado medie entre ellos y su cuerpo. Es súper absurda esa proposición para empezar.
Luego me dices tú que si Walmart se fusionara con Cencosud sería un atentado a la libertad económica. ¿No estarían ellos ejerciendo su libertad económica al hacerlo? Al fondo de tu problema entre no el sector privado y la sociedad civil, sino entre las grandes empresas y los clientes, se encuentra el hecho de que las grandes empresas son servidoras de los clientes y lo que buscan es servirlas. Lo que necesitan es entregarle lo que las personas quieren para poder generar recursos, para poder generar dinero, ingresos, ganancias para sus accionistas. No hay otra cosa. No necesitan mediador, porque ellos lo que desean es hacer lo mejor posible para las personas que les compran. Así de simple. Es lo único que les conviene y es lo único que quieren hacer. Es de hecho el Estado el que estorba. Es de hecho el Estado el que impide que las personas se relacionen con las empresas de forma sana. Pero además de eso, las personas son en sí mismas privadas. Tienen vidas privadas, cuerpos privados, casas privadas, etcétera. No puedes decir la sociedad civil, que son las personas, y el sector privado, que son las personas que tienen cosas privadas. Es una tontera de principio a fin. Pero a este otro video que voy a ver ahora, este otro tema que voy a tratar ahora, lo voy a tratar en video, porque es más importante. Bueno, ya estoy en video. Entonces, ahora que estoy en video, voy a hablar de este personaje. Este señor se llama Damián Ignacio Brito. Y el señor Damián, hola Damián, ojalá veáis este video y te acordéis de mí. ¿Quién soy yo? ¿Ah? Yo soy el weón que te da alojamiento cuando tus viejos te echaban de la casa por gay. Tu papá te odiaba por ser gay, por ser cola, y te pegaban y te echaban de la casa. Y tú te ibas ¿a dónde te ibas? A la casa de Sebastián Izquierdo. En esa época yo vivía solo con mi polola, con la polola que tenía en esa época, en la comuna de Pedro Cerda, cerca de la población La Victoria. Y llegaba Damián Brito a dormir a mi casa, más de un mes casi un mes, no sé. Fue mucho tiempo que estuvo en mi casa alojado. No le cobré nada, ni una weá, no le pedí ni un duro, ni una cuestión. Porque estaba en una situación que yo igual empatizaba, porque yo también había tenido siempre desde chico problemas de alojamiento por el hecho de haber escapado de la casa muy joven. Bueno, este cabro, al parecer, empatía no tiene con la gente de Cuba. Este cabro estaba... La señorita Rosa María Payá, quien es, no tengo claro si la hija o la hija de Osvaldo Payá. Osvaldo Payá es una persona que fue asesinada por el régimen cubano, por el solo hecho de oponerse al régimen cubano. Fue asesinado por el Estado totalitario de Cuba, solamente por el hecho de ser un opositor, por no estar de acuerdo con eso. Fue asesinado de una forma que siempre el régimen cubano, no sé si esto lo habrá aprendido de las mafias italianas que habitaban la isla antes del comunismo, cuando habían los casinos y todo esto. Pero primero, por ejemplo, cuando mataron a Camilo Cienfuegos, cuando el Fidel y Guevara matan a Camilo Cienfuegos, lo hacen pasar por un accidente de avión. Ahora, cuando mataron a Osvaldo Payá, esto fue hace algunos años, fue el 2011 creo, lo mataron haciéndolo pasar por un accidente automovilístico. De hecho, fue un accidente automovilístico. El punto es que fueron unos autos de todo terreno de la policía secreta que sacaron del camino al auto en el que andaba Osvaldo, tirándolo a un barranco y obviamente matando a algunos de sus ocupantes. A los que quedaron vivos los tuvieron presos, sin cargos durante mucho tiempo, hasta que al final se fueron devueltos por un reclamo del gobierno español. Eran militantes del Partido Popular de España que estaban de visita a la disidencia cubana. Algo pasó ahí, algo filmaron, algo grabaron, algo hablaron que no quería que el gobierno cubano no quería que se supiera y los botó del camino. Y después los tuvo presos mucho tiempo, probablemente para asegurarse, cerciorarse de que no, que esta información, X información que no querían que se supiera, quedara totalmente borrada. Entonces la señorita Rosa María Payá, que es la hija de Osvaldo, se dedica a pasear por el mundo a través de un programa que se llama Cuba Decide, hablando de lo importante que es la libertad y lo penca que es el gobierno cubano, lo violento, lo represivo y lo totalitario que es. Y este cabro Damián Ignacio Brito, en un acto extremadamente irrespetuoso y con una falta de empatía pero grotesca,
se levanta de su asiento en ese momento y comienza a tirarle el siguiente discurso. Es un Estado con todo su poder, con todos sus recursos, contra familias. Por tanto, los migrantes cubanos no son iguales que el resto de los latinoamericanos porque están escapando de una dictadura totalitaria que tiene incluso, o que se arroga la prerrogativa de decidir quién vive y quién muere en Cuba más allá de la ley. O sea que, oye, pero tú estás, tú estás diciendo eso y la realidad en Estados Unidos no es muy distante a eso. Claro, en Estados Unidos la gente está presa y asesinada por pensar distinto. Sí, muy bien. Están todos los antifas del Partido Comunista que han estado haciendo marchas contra Trump, están todos en la cárcel. Así, porque Estados Unidos es igualito a Cuba. Dale, dejemos lo que sigue explicando su punto. La realidad de los pobres en Haití, en República Dominicana, en Costa Rica, es mucho más peor. Yo conozco Cuba, he viajado a Cuba, también conozco los Estados Unidos. En verdad corroboren si es cierto si este buen viajó a Cuba, porque yo no lo creo. Hace 9, 10, 11 años no tenía donde caerse muerto, estaba de verdad en estado de vagabundo total. Y que de pronto haya tenido plata para darse unas vueltas por Estados Unidos y Cuba y conozco el mundo entero y yo he viajado, mentira, no le creo. Bueno, yo no le creo y ustedes pueden decirme si alguno encuentra información o pruebas al respecto, en contra o a favor, que me lo diga, porque yo no le compro. Y creo que lo que tú estás diciendo acá es una sarta de mentiras. Puedo comprender que hay un montón de elementos que te los concedo, porque no estamos hablando de un paraíso. Claramente no hablamos de un paraíso, hablamos de un infierno. Pero qué manera de ser imbéciles los hueones, aplaudir semejante barrabasado. ¿Cómo se te ocurre agredir de esa forma a una mujer cuyo papá fue asesinado por una dictadura cruel, totalitaria y sangrienta, que ha matado más de 100.000 personas? 100.000 personas, que tiene 2 millones de exiliados, 2 millones de exiliados, weón. Pero cuando nosotros estamos hablando de una dictadura totalitaria, te presento el caso chileno, donde sí tuvimos una dictadura totalitaria. Voy a ir a revisar el diccionario y ver qué significa totalitario. Y aquí tenemos la definición de totalitario. Totalitarismo, es una doctrina y regímenes políticos desarrollados en el siglo XX en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una ideología oficial. Es decir, Cuba sí es una dictadura totalitaria, Chile fue una dictadura, pero a todas luces lo que pasó en Chile no fue totalitario. Sigamos con el discursito de este saco wea. Tú me hablas de esos campos de asesinato en Cuba, eso no existe, compañera, no existe. Tengo 2 amigos que están ahí. 2 amigos en campos de trabajo. En este momento, 2 amigos cubanos del Instituto Mises de Cuba se encuentran en campos de concentración allá. No es mentira, es verdad, están ahí, están en campos de concentración. Hay campos de concentración y hay gente ahí, al día de hoy, todavía, en pleno siglo XXI, campos de concentración en Cuba. Y hay 2 libertarios que están ahí solo por el hecho de juntarse a hablar de anarcocapitalismo. Ya, de todos los niños en el mundo que hoy día están padeciendo hambre, ninguno es cubano. No existe eso en Cuba. ¿O me va a decir que sí existe? No, no existe. Sí existe, y ella probablemente por haber sido hija de un opositor, que son los que más hambre pasan en el mundo, tal vez los hijos de los opositores cubanos y de los opositores en Norcorea, probablemente haya tenido que sufrir mucha hambre cuando niña, por el hecho de que su papá estaba contrario al régimen. Así que sí lo hay. Que hayan regulación migratoria. Bueno, perfecto, pero ¿quiénes son los que viajan en Cuba? Cuba es un país pobre. Cuba es un país pobre, pero no lo fue siempre. Cuba era más rico que Francia, más rico que Italia, más rico que España durante la época previa al socialismo. Sí, Cuba era el país más rico de Latinoamérica, ¿ya? Y era más rico que la mitad de los países de Europa. Hasta que llega el socialismo y, bueno, pasaron a ser un país pobre. Siempre los cubanos dicen, siempre los defensores de Fidel, de los Castro, que son normalmente unos chilenos chavetados o a veces son españoles, dicen, en Cuba pero es que Cuba es un país pobre, pero es que obvio que es un país pobre si llevan 60 años de socialismo, pero antes eran un país rico, eran uno de los países más ricos del mundo. La gente viajaba como quería. Ya, pobre como los países caribeños. No puedes comparar el PIB de Cuba con el PIB de un país como Chile o un país como Argentina. Es un lujo en Cuba poder viajar. Voy a explicar esto con manzanitas para la gente que no cacha mucho geografía. Cuba está al lado de México y Estados Unidos. La gente que cruza en balsa se demora menos de un día.
en unas balsas de mierda. ¿Usted cree que por muy pobre que sea el país, si hubieran empresas privadas de barco, de bote con motor fuera de borda, esas cosas, que estén dispuestas a cobrar un pasaje por trasladar a la gente al otro lado de ese mar chiquitito que hay, porque es un mar pequeño, tiene tiburones y todo lo demás, es un mar calmo y cortito, está aquí y allá, son muy pocos kilómetros. La gente no le alcanzaría para pagarlo. Obviamente que le alcanzaría para pagarlo. Si es un viaje, un paseo en bote, cualquiera se puede costear un paseo en bote. No hay que ser millonario para costearse un paseo en bote, señor. O sea, la gente más pobre y miserable de Chile que viaja a Valdivia y se toma un paseo en bote turístico. Porque el problema de Cuba, al igual que el problema de Venezuela, son problemas de socialismo. Venezuela, igual que Cuba, en el año 59, 58, era el país más rico de Latinoamérica y uno de los más ricos del mundo. Venezuela, el año 99, también eran uno de los países más ricos del mundo y el país más rico de Latinoamérica. Hoy día es Chile, por eso tenemos tanto miedo, porque probablemente siempre agarran al país más rico del continente y lo hacen una mierda. Y lo hacen hambre y miseria y pobreza. No me puedes decir, Cuba es pobre, así que la gente no puede viajar. Cuba no siempre fue pobre, Cuba le hicieron pobre los hueones que tú estás defendiendo. Que además son el régimen que más homosexuales ha asesinado, y tú eres gay, weón. Y son el régimen que más homosexuales ha asesinado en relación a la población. Así que ¿cómo puedes defender semejante estupidez, weón? Pero los cubanos tienen asegurada la alimentación, la educación, ya que no una educación como aquí, que está al servicio del mercado, porque acá si yo me enfermo y no tengo para pagar, me muero. En Cuba no. En Cuba, de hecho, yo como turista puedo llegar, ya, y como turista puedo atenderme. Y el gobierno cubano, y el pueblo cubano, porque la revolución es del pueblo, no del gobierno, ya, me entrega esas posibilidades. Encuentro inaudito que tú vengas acá, ya, porque yo me pregunto, ¿dónde está financiado Cuba Decide? Me decidí y me puse a revisar en internet. Adivina de dónde está financiado, los Estados Unidos, nuevamente. Obvio que está financiado por Estados Unidos, obvio, todo está financiado por Estados Unidos. Estados Unidos tiene la máquina de imprimir billetes hoy en día. No sé si te habéis dado cuenta que los dólares son los que hacen funcionar el mundo entero en este momento, porque el consenso de Washington eliminó el patrón oro para siempre. Entonces tenemos todos que seguir un poco esa regla del dólar, todos funcionamos con el dólar, y entonces los gringos son los que obviamente más plata tienen porque son los que tienen la máquina que imprime los dólares. Ahora yo no te veo criticando a Giorgio Jackson porque lo financian desde Estados Unidos con la plata de George Soros. Eso lo hemos criticado acá. No, yo creo que es más que bien una cuestión política. Si a la derecha o alguien que puede ser comillas de derecha o anticomunista lo financia los Estados Unidos, está súper mal. Pero si los Estados Unidos financian a los comunistas, no, está súper bien. Porque te recuerdo que la revolución, comillas revolución, el proceso reaccionario llevado a cabo por Fidel y el Che Guevara y Raúl, etcétera, sí, también fue financiado por Estados Unidos. Estados Unidos financió el proceso de Raúl, Fidel y el Che Guevara. De ahí salió la plata de tu, comillas, revolución, que le decís tú, y en verdad creo que es una reacción violenta a la verdadera revolución, que es el capitalismo. Ya, sigamos. ¿Cuánto dinero te pagan a ti por hablar mal contra el proceso que definió tu pueblo? Ella habla contra el proceso al que se le fue impuesto a su pueblo, se le fue impuesto a su gente. El proceso que mató a su papá por pensar distinto. Eso es lo que ella está hablando. Y si le pagan, ¿qué te importa, loco? ¿Por qué tan preocupado? ¿Cuánto te pagan? ¿Y cuánto te pagan a ti por hacer esta clase de estupideces, weón? O sea, porque cuando yo te conocí, no te estaba ahí en la calle y te tenía yo que acoger en mi casa para que tuvierais que comer, y ahora venís con que habéis viajado por todo el mundo, conocís Cuba, Estados Unidos, Alemania, no sé qué, y la weá. ¿Alguien te está pagando? ¿Quién te está pagando a ti? Cuéntame, ¿cuánto te pagan? Molesta la huevita. Pidiendo que una potencia extranjera como Estados Unidos, que es lo mismo que están haciendo los venezolanos, ya vaya a intervenir tu país. Nosotros hemos vivido una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica y el pueblo chileno tomó la libertad por sus propias manos. Nos movilizamos y protestamos. Sin miedo a que me digan pinochetista, que no lo soy, la dictadura de Pinochet es la dictadura menos sangrienta de la historia humana. Y si alguien quiere refutarme, que me muestre una menos sangrienta. Dígame, ¿cuál dictadura es menos sangrienta que la de Pinochet? Una dictadura menos sangrienta, menos violenta, menos asesina. Una sola. Una dictadura menos represiva que la de Pinochet. No hay. La de Pinochet es la dictadura más suave que ha vivido la historia humana.
Esa es la verdad. Tú me hablas de estos campos de refugiados, ¿dónde están? Yo quiero conocerlos, no están. Oh, mi guía turístico cubano no me mostró los campos de prisioneros, así que debe ser una mentira de esta fascista. Entonces, tú vienes acá, empiezas a hablar una sarta de mentiras, ya te hacen la republicana, pero lo único que están buscando y lo que quieren realmente es que se intervenga Cuba para que termine y vuelva siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Ay, Damián. La mina está tratando de ganarse la vida. A ellas le mataron el papá. Hay gente que le interesa que se sepa que a ella le mataron el papá. El relato tiene más fuerza si lo cuenta la hija. Y le pagan un estipendio que no creo que sea muy alto, no creo que sea un enorme sueldo. Y los viajes y los viáticos y todo eso para que vaya por el mundo contando que mataron a su papá y cómo es la dictadura cubana, que es terrible, es una cuestión horripilante. Y que tú hayas ido y los guías turísticos del partido político te hayan llevado a los lugares bonitos, que son pocos, es una lástima. Si es que fuiste, porque no te creo. Y si fuiste, ¿quién te paga? Porque tú decís que él le paga a ella, bueno, ¿y quién te paga a ti? Quedaste como héroe ante todo el mundo fascista de Chile, toda esta gente que le gustan las matanzas de homosexuales, que son los defensores de Cuba. Cuba es el régimen que más gay ha matado y tú has tenido problemas y sufrido mucha discriminación por ser homosexual, sin embargo no has aprendido a tener un mínimo de autoestima y no defender a quienes te agreden. Voy a dejarlo hasta acá. Esto fue Capitalismo Revolucionario. Recuerden suscribirse, aportar, donar, se necesitan donaciones. Visite la tienda facebook.com/tienda.capitalista y me compran ahí cositas. Recuerden financiarme, así como hablamos harto de financiar, que los gringos financian aquí, que quien te financia a ti, que quien me financia a mí. Bueno, a mí me financian ustedes, así que recuerden ir al Patreon y todo eso. El 6 de mayo, a las 6 de la tarde, nos vamos a juntar en el Metro Los Leones, en la boletería, para realizar para programar cómo van a ser todos los eventos del año. Vamos a programar los eventos, la totalidad de los eventos de aquí a diciembre. Protestas, reuniones, juntas, todas esas cosas, y yo quiero hacerlo democráticamente, en grupo. Que vayan ojalá todos los que puedan, y ojalá más, y ojalá lleguen los imbéciles a dar jugo también, y planifiquemos todo lo que van a ser las actividades, pegación de afiches, etcétera, volanteo, todo lo que vamos a hacer durante este año. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Espero que tengan una excelente semana. Buenos días. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.